Buenos días. Quiero empezar agradeciéndole al profesor Vicent Martínez su amabilidad, como siempre, por invitarme a estar aquí con ustedes. Eh, les voy a hablar sobre un proyecto de humanidades digitales que se conoce como Philobiblon. Es un proyecto que está actualmente localizado, o sea, que tiene como su cuartel general en Berkeley. Ahí es donde está el ordenador grande, en donde está almacenado el proyecto, por lo menos la matriz del proyecto. Y es un proyecto que consiste fundamentalmente en una base bibliográfica de datos que recoge información sobre toda, es decir, todos los manuscritos, toda la literatura medieval de la península ibérica, tanto manuscritos como impresos, es decir, incunables. Algunos no incunables también se recogen, pero pocos. Digo que es un proyecto globalizante en el sentido de que, o incluyente sería una palabra más apropiada, porque recoge no solamente bibliografías sobre la literatura en castellano, sino también sobre la literatura en catalán y la literatura en portugués o gallego-portugués. Es decir, en realidad hay tres proyectos eh, paralelos o incorporados todos al mismo proyecto de Philobiblon y que recogen la literatura castellana, beta, se llama beta, eh, la literatura catalana, Viteca, y la literatura portuguesa, Vitagap. El coordinador general de este proyecto es Charles Bolhiver. Cada una de las bibliografías específicas está coordinada por un equipo reducido de 2 o 3 personas que se encargan de la coordinación de este proyecto. Hay más personas que están involucradas y los equipos están en constante cambio y en constante modificación. En el fondo, el proyecto de Philobiblon o Philobiblon surge como una continuación de un proyecto anterior, que es el proyecto que se denomina BOOST o BOOST, y que es ni más ni menos que una bibliografía de manuscritos de la literatura castellana medieval, continuada después en un momento determinado con una bibliografía de la literatura de manuscritos catalana medieval. Este proyecto surge en un momento determinado bajo el patrocinio, bajo la dirección de un señor que se llama John Nitti, el profesor John Nitti, que era una persona que reunía una serie de conocimientos un tanto específicos y peculiares y particulares. Un señor que a finales de los años 60, comienzos de los años 70, tenía dos especializaciones. La primera era en literatura medieval castellana, la segunda era en computación. Era un técnico informático, ingeniero informático, a finales de los años 60, comienzos de los 70. Una de las primeras ideas que tuvo fue la de crear toda una base bibliográfica junto con un sistema nuevo de transcripción de manuscritos que tuviera como base textos en soporte informático. Él desarrolló junto con su equipo la Universidad de Wisconsin, Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin. Desarrolló todo un programa de criterios de edición sobre cómo transcribir los manuscritos medievales, de manera que estos textos que estaban metidos en un soporte informático, después, en un momento posterior, se pudieran trabajar de diferentes maneras. Vuelvo a repetir, estamos en el año 68, 69, 70, 71. Es decir, estamos trabajando con las primeras máquinas, los primeros ordenadores que habían surgido. Entonces, él, por ejemplo, se imagina un sistema en el que el desarrollo de las abreviaturas se incluye entre paréntesis angulares. ¿Por qué lo pone entre paréntesis angulares? Porque se le puede dar un comando al programa de ordenador de modo que elimine los paréntesis angulares y lo que está incluido dentro de los paréntesis angulares, con lo cual lo que se tiene es una transcripción paleográfica de lo que pone literalmente en el manuscrito. Si se incluyen los paréntesis angulares, surge un texto ya con la modificación del editor. Y si se quiere disponer gráficamente de una manera un poquito más aceptable o más bonita ese texto, se puede simplemente eliminar del todo el paréntesis angular dejando lo que está dentro, con lo cual lo que surge es, bueno, pues lo que sería una edición crítica. Esta es la idea, una idea pionera, una idea original, única de John Nitti,
que dedica a todo un equipo de trabajo a empezar a transcribir todos los manuscritos medievales castellanos, uno a uno, hasta llegar a los miles de obras que se conservan de la literatura medieval castellana. En un momento determinado, junto a esto, lo que él también hace es una publicación de estos primeros textos completos en microfichas. En aquel momento, en fin, una microficha era una auténtica maravilla y suponía una gran revolución con respecto al formato antiguo del microfilm, que era muy complicado de ver, era complicado de... La microficha suponía una evolución. Después se crea un proyecto editorial, que son las ediciones, que publica la misma Universidad de Wisconsin-Madison, y ese proyecto se traslada en un momento determinado también a la Hispanic Society of America. Una persona que desde el comienzo estuvo involucrado en todo este proyecto fue el profesor Charles Folgiver, el editor de Philo Biblon. Charles Folgiver también reunía, a través de él y sobre todo a través de su mujer, que era una ingeniera de IBM, cuando estaba comenzando IBM, reunía en sí una serie de cualificaciones que le permitían, bueno, pues un conocimiento bastante profundo de todo lo que era la cuestión informática. En un momento determinado se plantea el profesor Folgiver la continuación del proyecto bibliográfico de Bust, creando una bibliografía especializada de literatura castellana, y empieza a trabajar no solamente en coordinación con la gente de Wisconsin-Madison, sino con un joven profesor que ha llegado a realizar unas prácticas postdoctorales en la Universidad de Wisconsin-Madison y que es Ángel Gómez Moreno. Y entre los dos empiezan a desarrollar lo que se llama una cata exhaustiva de todos los manuscritos medievales castellanos uno a uno, con una descripción nueva de los mismos por todas las bibliotecas, en primer lugar del ámbito hispánico, el ámbito peninsular, y en segundo lugar del ámbito europeo, es decir, los numerosísimos manuscritos de literatura medieval castellana y después, vuelvo a repetir, catalana, que hay dispersos por toda la geografía europea. A día de hoy el proyecto ha evolucionado. El segundo momento importante se produce pues, a mediados de los años 90, cuando surge una nueva plataforma, que es la plataforma de Windows. Entonces el proyecto se reconduce, se contrata a un especialista, vuelvo a repetir, informático, que lo que hace es hacer lo que se conoce como un data dump, es decir, el vaciado de la antigua bibliografía de Philo Biblon, las tres bibliografías, que estaba en un soporte no de Windows, es decir, los antiguos programas de procesadores de textos, y eso se pasa a un formato de Windows, y desde el formato de Windows, a mediados de los 90, en el año 96, 97, se cuelga en la red, con lo cual se puede consultar de una manera, se puede consultar a través de Internet. La información que está incluida en Philo Biblon, en fin, es una información de todo tipo. Se incluye pues, una descripción codicológica del manuscrito, se incluye el incipit, se incluye el explicit de cada obra, se incluye, en fin, una indicación de las rúbricas que aparecen en la obra. Hay indicación no solamente, pues, vuelvo a repetir, cuestiones codicológicas como, en fin, la foliación, etcétera, etcétera, el tipo de encuadernación, sino las asociaciones de posesión del manuscrito. ¿Quién ha poseído este manuscrito? ¿Quién lo ha encargado? ¿En qué época se ha producido? ¿Quién lo ha copiado? ¿Es una obra original? ¿Es una obra traducida? Todo esto lo que permite es el cruce de datos en un momento determinado, o el estudio a través del cruce de datos de toda esta información, dándole, por ejemplo, a cada manuscrito, o a cada obra, perdón, o a cada título, dándole una indicación de si la obra es una traducción. Se puede llegar después, en fin, dándole a través de una serie de macros que se le pueden dar al programa y a través de una serie de operaciones de búsqueda, se puede sacar una compilación exhaustiva de todas aquellas obras medievales que constituyen una traducción, no solamente castellana, sino catalana. Se puede hacer una compilación de qué obras se traducen del castellano al catalán, qué obras se traducen del catalán al castellano, qué conexiones hay entre la literatura portuguesa medieval y la catalana, qué número de obras catalanas medievales derivan del latín, son traducciones latinas, o derivan, por ejemplo, del francés. Hay un mayor índice de influjo y de traducciones procedentes del francés en Cataluña, o en el antiguo, perdón, Corona de Aragón, de lo que hay, por ejemplo, en las zonas de habla castellana.
Este es simplemente, en fin, uno de los múltiples ejemplos que se me ocurre mencionar de la importancia y de la validez de esta base bibliográfica. Por ponerles a ustedes otro ejemplo, yo me involucré en Philobiblon a partir del año 1992. En un momento determinado, cuando yo estaba trabajando en la Universidad de California en Berkeley, se me encargó que me encargara, o sea, se me encargó que me ocupara de la catalogación de una serie de bibliotecas en España, en particular en Madrid. Y en particular comencé a trabajar con la Biblioteca de Palacio. Allí me encontré, por ejemplo, con un manuscrito que claramente era medieval, aunque la encuadernación era de mucho después, en fin, tampoco es una cosa muy inhabitual, y que llevaba por título Flores de Filosofía. Era una obra que estaba cercenada, era acéfala, le faltaba una serie de folios al principio, no muchos, parecía claro que no demasiados, quizá uno o dos, pero leyendo la obra yo no era capaz de dar con el título ni de lo que era. En fin, apunté allí una serie de indicaciones, contaba con el colofón, apunté el colofón, contaba con un índice, una obra extraña, estaba escrita en portugués, pero llevaba un índice preliminar de la época contemporánea, es decir, también del siglo XV, en castellano. Por el tipo de letra, en fin, una variedad de la letra cortesana, determiné que el libro debía ser de en torno a 1400 o 1450, no mucho después y no mucho antes. Bueno, al volver a Berkeley consulté la última versión que teníamos de Philobiblon y para mi sorpresa me saltó un dato y fue que este libro se relacionaba con la Confesión del Amante. Un libro que, en fin, no bastante conocido, pero un libro que era una traducción castellana de hacia 1450 que estaba realizada por un señor que se llamaba Juan de Huete. Una traducción que, según el incipit de esa versión castellana, se decía que procedía del portugués. Pero todo esto había generado una polémica durante más de 80 años que había involucrado desde uno de los fundadores de la filología portuguesa, Teófilo Braga, a otra de las fundadoras de la filología portuguesa, Carolina Michaelis de Vasconcelos, a un montón de estudiosos, entre otros Peter Russell en Oxford, que se habían decantado en dos grupos, unos que defendían que efectivamente la obra se había traducido al portugués y la otra, pues, en fin, que no se había traducido al portugués, que esto era una especie de bulo que lanzaba Juan de Huete en el prólogo. La obra era importante y relevante porque constituía, curiosamente, el único caso de traducción de una obra inglesa medieval a una literatura románica. Para mi sorpresa, cuando introduje el colofón de la obra, vuelvo a repetir, me surgió que era la que yo tenía en mis manos en portugués, era la Confesión del Amante. Como no tenía título, porque, vuelvo a repetir, el manuscrito era acéfalo, pues yo le di el título de la Confissão do Amante. Valga este ejemplo simplemente para indicar la potencial importancia en una de sus múltiples ramificaciones de este grandísimo proyecto que es la base completa bibliográfica de toda la literatura medieval castellana, medieval catalana, medieval gallega y medieval portuguesa. Les recomiendo efusivamente a todo el mundo que la consulte. Y vuelvo a repetir, porque me parece que es un hecho crucial y fundamental, diciendo que es el proyecto de humanidades digitales pionero, es decir, el primero, que surge en el ámbito de las humanidades digitales en todas las ramas de las humanidades. Es este proyecto que engloba el estudio de la literatura medieval. Y con esto termino y vuelvo a agradecer al profesor Vicent Martínez su amabilidad por dejarme estar aquí con ustedes. Muchas gracias.